Hola, buenas noches. Gracias por escuchar mi historia. Esta historia no es mía, pero me la contó mi papá. Él cuenta que una noche de hace aproximadamente 9 años, él trabajaba en seguridad privada. Esa tal noche, lo mandaron a resguardar una planta en Telmex. Él cuenta que le tocaba dormir una noche a él y otra noche a su compañero. Y que una noche su compañero dormía detrás de la patrulla, al cual en un momento de la noche se despierta y le dice a mi papá: «Ya calla a esos niños». Lo cual mi papá le dice: «Ya duérmete, ¿cuáles niños?», con una risa burlesca. Ya pasa completamente normal la noche y a la otra noche le toca dormir a mi padre. Él también recuerda que escuchó a unos niños jugar y reír, lo cual también le dijo a su compañero: «¿De dónde salen esas risas?». En el momento voltearon al frente ambos y ven a un niño haciendo una seña. El niño los estaba saludando a lo lejos, lo cual vuelven a ver al retrovisor y ven a niños jugando. Ya muy espantados los dos, agarran las patrullas y salieron corriendo a toda velocidad. Se quedaron en un hotel y al día siguiente volvieron. Y fueron a una casa que estaba al lado de la planta y les comentaron lo que habían visto. Lo cual la señora que vivía ahí les dijo que hace años había unos niños que siempre jugaban ahí. Y un día un amigo de ellos llevó el arma de su padre y jugando le disparó a los niños, lo cual los dejó moribundos, y al momento que llegó la ambulancia ya estaban muertos los niños. Y al niño que había hecho este terrible acto, a la semana siguiente lo atropelló un tráiler. Y que es normal que como a las 12 de la noche ladren los perros y se escuchen niños jugando. Esa fue la historia. Buenas noches. Mi nombre es Francisco. Soy médico traumatólogo. Les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió en mis comienzos del ejercicio de la medicina. En los primeros meses después de recibirme y antes de comenzar los 4 años de especialización, decidí buscar trabajo de medio tiempo para ganar experiencia laboral y mantener mis gastos. Al ser médico general, no había muchas ofertas disponibles y me ofrecieron trabajar como médico rural en una zona de Córdoba llamado Ongamira. Era ir los días lunes y quedarme hasta los miércoles, y en ese lapso atender a la gente de la zona. Para llegar donde estaba la casa, que hacía de consultorio, tenía que recorrer unos 30 kilómetros. En ese camino pasaba por un convento, algunas casas de campo y una especie de almacén, que a su vez se encontraban unas ruinas indígenas. Al llegar el primer día a la cabaña, me recibió una enfermera de la zona y un odontólogo que solo iba los lunes. La cabaña a su vez iba a ser mi hogar por 3 días. Durante la mañana todo fue normal. La mayoría de los pacientes eran las monjas del convento. Cuando terminamos de atenderlos a eso de las 4 de la tarde a todos, la enfermera y el odontólogo se preparaban para irse a sus casas. Y antes de eso la enfermera me dice en un tono de broma: «No te asustes por las luces, los llantos, las pisadas. Tampoco salgas ni abras la puerta si golpean después de la 1, al menos que el perro te pida salir». Había un perro que alimentaban en el lugar y hacía de guardia. Era muy compañero y ayudaba a soportar la soledad del lugar. «Y no te asustes si vuelve con un líquido negro, él después se baña solo». Me quedé con cara de asombro por lo que dijo, pero sinceramente no le tomé importancia. Las primeras horas de la noche fue todo muy tranquilo. Preparé la cena y me puse a revisar los turnos que tenía por la mañana siguiente. En la parte del jardín había un camino de gravillas que se escuchaba cuando la gente pisaba al pasar. A eso de las 11 se empezaron a sentir pasos que atravesaban por esa gavilla. Abrí la puerta para ver si era alguna emergencia, pero no había nadie. Era total oscuridad, salvo por un pequeño foco en el medio del jardín. Cerré la puerta y vuelvo a revisar lo que estaba haciendo. A lo que pasan unos minutos y vuelvo a escuchar la gravilla, pero esta vez no eran pasos.
Era como si las piedras se chocaran entre ellas, como el ruido de choques de canicas o bolitas. Me asomé por la ventana del consultorio y alcanzo a ver cómo algunas piedritas estaban flotando en el aire y luego se caen de repente. Por la conmoción de lo que vi, cierro la cortina y voy a dormir a mi cuarto. A las 2 de la madrugada, vuelvo a sentir el ruido de choques de las piedras, pero esta vez se le sumó que también era como si las arrojaran por la ventana del consultorio y el techo de la cabaña. No era con una fuerza para romper el vidrio, pero sí para hacer ruido, como si me estuvieran llamando. Ese fenómeno solo duró 5 minutos, que sinceramente parecieron largas horas. Después de eso, todo quedó en silencio en el exterior. Tanto así que ni siquiera el ruido de los grillos podía sentir. El perro dormía en el comedor, y era como si ni siquiera se hubiera percatado de lo que pasó. El resto de la noche fue normal, pero me costó mucho dormir. Eso es todo. Si quieren saber cómo pasé y lo que me pasó el resto de la noche que estuve trabajando en el lugar, quizás más adelante se los comente bien. Hace unos días les pregunté que si querían saber sobre cosas feas, les preguntaran al sector de salud. Pues bien, yo soy del turno nocturno, y en alguna ocasión del 2016 al 2018 trabajé en Playas del Carmen. Y la situación fue la siguiente. Había lluvias torrenciales, de esas que apenas puedes ver poco, más de 5 metros. El caso es que yo estaba sobre el pasillo que divide los cubículos. Llevaba mi carrito de medicamento cuando se fue la luz. Mientras se fue la luz en ese pequeño lapso, escuché cómo cayó algo sobre el techo, y posteriormente el golpeteo de unos caballos y unas cadenas arrastrándose. Después escuché unos pasos fuertes. Cabe mencionar que en el área hospitalaria es como una H. Quienes sean de Playas del Carmen o alrededores sabrán de qué hospital hablo. Al final del pasillo estaba pediatría, y ahí fue donde escuché correr a los compañeros. Pues resulta que el niño con ventilación mecánica, y que aparentemente estaba estable, simplemente murió. Justo del otro lado, donde estaba cirugía y medicina, también corrían otros compañeros, pues ellos manejaban más ventilados por las patologías. El caso es que 3 de los 7 pacientes que habían en esa área también se fueron. Al día siguiente la señora de seguridad dijo que en la puerta principal, a esa misma hora, estaba un hombre alto, vestido completamente de negro. Que no se veía su rostro y que reflejaba una sombra diferente sobre el piso, que simplemente no pudo describirnos. Y justo cuando regresó la luz, esa figura desapareció y los pacientes de los que les hablo fallecieron en un lapso de aproximadamente 3 a 5 minutos. Al día siguiente, investigando un poco, me topé que solo eso sucede cuando el mismo demonio viene a reclamar las almas. Pero mi pregunta es, ¿por qué al niño? La casa donde creció mi mamá está lleno de historias paranormales. Cada miembro de la familia tiene fácilmente 2 o 3 historias de cosas raras involucradas en esa casa, ya que tiene una vibra muy pesada. Todos tienen historias, menos yo. Jamás he sido testigo directo de las supuestas apariciones en esa casa. Aún así, la historia que contaré me involucra de cierta forma. Cuando era niño, de unos 6 años más o menos, viví por una temporada en esa casa, junto a mi hermano y a mi mamá. La casa ya la habitaba una tía y mis primos, así que todos convivíamos diario. Esa casa estaba bastante grande. Durante el tiempo que vivimos ahí, mi hermano y yo teníamos constantes pesadillas y oíamos ruidos raros. Una noche estábamos dormidos en el mismo cuarto, mi hermano, un primo y yo, todos casi de la misma edad. Mi hermano quería bajar a la cocina por un vaso de agua, pero le daba miedo ir solo. Yo no quise acompañarlo,
y lo tuvo que acompañar mi primo para que se sintiera seguro. Ambos bajaron a la cocina y mientras se servían agua, vieron a un niño parado en una esquina de la cocina, viéndolos fijamente. Ambos se congelaron del miedo. No conocían al niño y claramente no era alguien normal. Este niño tenía una ropa muy similar a una foto de mi abuelo, pantalón de vestir y la típica camisa a cuadros. Fue entonces que el niño empezó a crecer, no a hacerse más viejo, sino a hacerse más grande. Poco a poco el niño crecía más y más, empezando a no caber en la cocina. Mi hermano y mi primo seguían congelados y solo podían ver con miedo lo sucedido frente a ellos. El niño seguía creciendo hasta casi alcanzarlos y de repente llegué yo por un vaso de agua. Yo había bajado igual por un vaso de agua y cuando llegué a la cocina encuentro a mi hermano y a mi primo congelados en una esquina. Les pregunté que qué les pasaba. Ambos salieron del trance al verme y se fueron corriendo arriba. Los seguí y les pregunté que qué les pasaba, a lo que ellos me contaron lo que vieron. Al principio no lo creí, porque cuando yo llegué no había ningún niño, pero su miedo era genuino. Así que los tranquilicé hasta que se quedaron dormidos. A la mañana siguiente le contamos a una tía lo sucedido, y tampoco se veía muy convencida de la verdad de la historia. Mi primo y mi hermano le comentaron de una foto de mi abuelo, que estaba congelada en la sala, ya que era la misma vestimenta que llevaba aquel niño. Fue entonces que mi tía nos contó una historia, no muy conocida en nuestra familia. Aparentemente teníamos un tío. Mis tíos tuvieron un hijo al nacer, y lo único que alcanzaron a hacer con él fue nombrarlo para darle sepultura. Su nombre era un diminutivo de mi abuelo. Sabiendo las vibras tan pesadas que rodaban en esa casa, no me sorprendería que ahí estuviera el espíritu de este tío. Las apariciones de este espectro no pararon esa vez, ya que con los años varios familiares fueron testigos de su presencia. Desconozco mucho sobre el tema paranormal y como ya lo he dicho al principio, yo no he sido testigo de nada de este estilo. No sé si realmente se trata del espíritu de este tío o es algo más haciéndose pasar por él. Pero esto es solo una de cientos de anécdotas involucradas en esa casa. Ha pasado de todo: apariciones, ruidos raros, siluetas, objetos que se mueven, posesiones, entre muchas cosas más. Y a la fecha detesto mucho ir a esa casa.